La paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo tengan todos ustedes, hermanos miembros y obreros de nuestra iglesia pentecostal Dios es Amor. El día de hoy vamos a hablar acerca del sexto tema del primer módulo del curso de formación de obreros. El tema de hoy es la salvación. En esta clase vamos a aprender acerca de los siguientes temas. Vamos a hablar acerca de la provisión de la salvación, el proceso de la salvación y también vamos a aprender acerca de lo que es la santificación. Al terminar esta clase, usted será capaz de comprender lo que es la salvación y su propósito. También usted va a comprender y explicar el proceso que garantiza la salvación al hombre. También usted va a comprender y explicar acerca de lo que es la fe con respecto a la salvación. También usted va a comprender y explicar lo que es la santificación. Bienvenidos al sexto tema del primer módulo del curso de formación de obreros. Vamos a hablar ahora acerca de lo que es la soteriología. La palabra soteriología proviene de dos palabras griegas. La primera palabra es soteria, que significa salvación, y la segunda palabra es logos, que significa estudio, ciencia o tratado. Cuando hablamos acerca de la soteriología, estamos hablando acerca del estudio de la doctrina con respecto a la salvación. La necesidad de la salvación con respecto al hombre se debe a su condición pecadora. La presencia real del pecado en la humanidad hace imperiosa la salvación del hombre. Dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24, dice la Biblia, escuche con mucha atención: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, siendo declarados justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención, mediante el rescate que es en nuestro Señor Jesucristo, que es en Cristo Jesús. Este plan de salvación de Dios con respecto al hombre, con respecto a la humanidad, está centrado alrededor de un oficio y alrededor de la manifestación de un mediador. Porque era necesario un mediador. Tenía que haber alguien que se ponga en medio de un Dios ofendido y en medio de una criatura desamparada y pecaminosa como el hombre. Era necesario entonces que aparezca un mediador. Este mediador es nuestro Señor Jesucristo. Job, en el Antiguo Testamento, nos habla acerca de la necesidad de este mediador. Vamos a leer el libro de Job, capítulo 9, versículo 32 y 33. Preste mucha atención. Dice: porque no es hombre como yo, para que yo le responda. Está hablando de Dios. Y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros un árbitro. No hay entre nosotros un mediador que ponga su mano sobre nosotros dos, que ponga su mano entre nosotros. Esta posición de mediador la obtuvo Jesucristo a través de aquel sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Vamos a leer la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo, al realizar aquel sacrificio redentor, Jesucristo, al realizar aquel sacrificio expiatorio,
Él se ganó este derecho de ser el mediador entre Dios y los hombres. En el Antiguo Testamento se hace necesaria la manifestación de un mediador. Como dice Job, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Entonces, es muy importante entonces la función de nuestro Señor Jesucristo como mediador entre Dios y los hombres. Vamos a hablar ahora acerca de la provisión de la salvación. Primeramente, queremos decir algo muy importante. La salvación ofrecida por Dios a través de Jesucristo es de naturaleza sobrenatural. ¿Por qué decimos que esta salvación que Dios da al hombre por medio de Jesucristo es de naturaleza sobrenatural? Porque esta salvación, los beneficios de esta salvación abarcan todas las áreas de la vida del ser humano, inclusive rebasándolas hasta la eternidad. Porque la Biblia dice que aquel que es salvo obtiene la vida eterna. Vamos a leer la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 36. Dice la Biblia: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios será sobre él. O sea, aquel que tiene a Jesucristo, aquel que cree en Jesucristo, dice la palabra de Dios, tiene la vida eterna. Porque la Biblia dice, que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él creyese no se pierda, sino obtuviese la vida eterna. Eso es muy importante. Entonces, solamente a través y por medio de Jesucristo es que podemos nosotros obtener salvación. Dice la Biblia que Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Dice, escuche con atención: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús es el consumador de la fe. Y a través de Jesucristo nosotros podemos apropiarnos de la salvación, que es gratuita. La salvación es gratuita de parte de Dios, ofrecida a todos los hombres, a toda la humanidad por medio de Jesucristo. Vamos a leer la Biblia en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Preste atención, dice la Biblia: porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, o sea, no es por mérito humano, no es por mérito de hombres, propiamente dicho, es que nosotros vamos a obtener salvación. Dice la Biblia, es un don de Dios. La salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios, es un carisma. La palabra carisma, en griego, en español significa regalo, es un don, es un regalo. No por obras, como dice la Biblia, para que nadie se gloríe, para que nadie se vanagloríe. Dice, por gracia sois salvos. Esta palabra, gracia, en el idioma griego es charis. ¿Y qué significa charis en español? Significa un favor no merecido. Nosotros recibimos de parte de Dios un favor no merecido. No merecíamos ser salvos. Sin embargo, Dios nos regaló esta salvación por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracia significa entonces un favor no merecido, por lo cual no tenemos nosotros cómo pagar. Vamos a leer la Biblia en Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fuimos justificados, fuimos declarados justos delante de Dios, gratuitamente por su gracia. En la Biblia, cuando Jesús dijo estas palabras, cuando estaba en la cruz del Calvario, Cristo dijo una palabra: consumado es. Esta palabra consumado es, en griego es tetelestai. Esta palabra tetelestai significa todo está pagado, pagué la deuda. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. El pecado tiene un precio y es la muerte. Jesucristo, con su sacrificio en la cruz del Calvario, pagó el precio del pecado en lugar de nosotros. Él pagó nuestra deuda judicial que teníamos a causa del pecado. Eso es muy importante. Entonces la Biblia nos dice y nos afirma categóricamente que la salvación es por medio de Jesucristo. Jesucristo, dice la Biblia, es la única puerta, el único camino para llegar delante de la presencia de Dios. Juan capítulo 10, versículo 9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesucristo es el único Salvador, no hay otro Salvador, porque Él fue el único quien murió en la cruz del Calvario, precisamente por eso, para pagar el precio del pecado. Vamos a leer en Hechos capítulo 4, versículo 12, dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice la Biblia también que Jesucristo es el único mediador. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Eso es muy importante entonces, ver que Dios proveyó salvación a la humanidad después que el hombre pecó, después que el hombre cayó a través del pecado de los primeros padres, Adán y Eva. Dios prometió salvación para la humanidad. Dios proveyó una salvación por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a hablar ahora acerca de lo que es la fe salvífica. Vamos a hablar acerca de la importancia de la fe salvífica. Primeramente, la fe salvífica es la fe que debe de tener toda persona para ser salvo. Es la única condición previa que Dios requiere para la salvación del hombre. Es el único requisito. Si una persona quiere ser salvo, primeramente pues tiene que acercarse a Jesucristo con fe para ser salvo. Marcos capítulo 16, versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. A través de la fe salvífica, nosotros nos apoderamos gratuitamente de la salvación. Nosotros tomamos gratuitamente la salvación para nuestras vidas. Como dice la palabra del Señor, Dios requiere de nosotros, para ser salvos, primeramente fe. Esta fe se manifiesta en el hombre cuando el hombre acepta a Cristo como su Salvador y, por supuesto, el hombre se somete a cumplir la voluntad de Dios. Por eso que la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado será salvo. La fe salvífica nace dentro del corazón humano a través del poder de la predicación del Evangelio. A través del poder de la predicación. Romanos capítulo 10, versículos
13 al 17 dice, escuche con atención, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice también, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Como dice Isaías, ¿no? Dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, eso es muy importante. Es muy importante. La predicación del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios, para que las personas puedan creer en nuestro Señor Jesucristo. Para que, como dice la Biblia, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, es importante entonces la predicación del Evangelio para que se produzca conversión, para que se produzca esas conversiones. Es muy importante la predicación del Evangelio para que se produzca entonces conversión en las personas, conversión en los oyentes de la palabra de Dios. Sin el mensaje de la cruz, sin el mensaje cristocéntrico, no puede existir o no existe fe salvífica. Un mensaje cristocéntrico, un mensaje que gire, una predicación que gire alrededor de nuestro Señor Jesucristo, produce en las personas esta fe salvífica para que ellos puedan tomar la decisión de entregarse a Cristo, para que ellos puedan tomar la decisión, claro, a través del poder del Espíritu Santo, porque no es con fuerza, no es con violencia, sino solamente a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, a través del mensaje de Jesucristo, del mensaje de la cruz, las personas son redargüidas por el Espíritu Santo para proceder a lo que es el arrepentimiento y la conversión de sus vidas en Cristo Jesús. Es muy importante eso. Mateo capítulo 16, versículo 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, una persona que es tocada por el mensaje de Dios, por el mensaje del Evangelio, toma la decisión de seguir a Cristo. Deja atrás todo y va a seguir a Cristo. Eso es fe salvífica. Entonces, es muy importante eso. Vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice la Biblia, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Decía el apóstol Pablo. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Cristo estoy juntamente crucificado. Y Jesucristo se entregó a sí mismo por mí. Jesucristo proveyó para nosotros, los seres humanos, la salvación. Como dije, Jesucristo es la puerta. Jesucristo dice, yo soy la puerta. Jesucristo dice, yo soy el camino, ¿no? La verdad y la vida. Nadie puede llegar al cielo, a la presencia de Dios en este tiempo, sino solamente a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es necesario entonces, para una persona ser salva, primeramente la fe salvífica, ser movido por el Espíritu Santo hacia el arrepentimiento. Vamos a hablar ahora acerca del arrepentimiento.
Vamos a hablar ahora acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio radical en la forma de pensar, actuar y sentir del ser humano. Es un cambio radical en la forma de pensar y sentir del ser humano. Esto es producto, este arrepentimiento en la persona, en el nuevo convertido, es producto de la predicación del Evangelio, de la predicación de la palabra de Dios, a través del poder del Espíritu Santo. Esta persona toma la decisión, una persona arrepentida toma la decisión de seguir a Cristo. Cuando una persona se arrepiente, se produce dentro de esta persona un cambio radical en su forma de pensar y sentir. Todo esto a través del poder de la predicación del Evangelio. Es muy importante entonces el arrepentimiento. Lo que antes lo hacía, ya no lo vuelvo a hacer nunca más. Eso es arrepentimiento. Lo malo que antes lo hacía, nunca más lo vuelvo a hacer. Cambio completamente mi forma de pensar y de sentir. Completamente, radicalmente, y nunca más lo hago. Eso es el verdadero arrepentimiento. Dejar de hacer lo que antes hacía, lo malo que antes hacía, no lo vuelvo a hacer concluyentemente. Eso es lo que es el arrepentimiento. Por ejemplo, en la Biblia vemos acerca de la necesidad del arrepentimiento. Juan Bautista, cuando él predicaba continuamente arrepentimiento. Vamos a leer Mateo capítulo 3, versículo 2, dice, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, ¿no? Dejen sus malas obras, arrepiéntanse, no la vuelvan más a hacer. Eso es arrepentimiento. No lo vuelvan más a hacer. Cambien su forma de actuar, de sentir. Jesús también continuamente predicaba acerca del arrepentimiento, la necesidad de las personas cambiar su actitud, su forma de vivir, su forma de pensar, su forma de actuar. Los apóstoles también predicaban continuamente. Y es necesario el arrepentimiento en la vida del cristiano para que pueda producirse la conversión, para que pueda producirse el nuevo nacimiento. Es necesario el arrepentimiento en el cristiano. Lo malo que antes yo hacía, lo dejo atrás y no lo vuelvo a hacer. Eso es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento comprende muchos puntos. Primeramente, el reconocimiento y la confesión de nuestros pecados. Reconocer que estaba errado, reconocer que soy pecador y que por medio de la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios yo me someto a la voluntad de Dios y decido cambiar mi vida. Decido nunca más volver a hacer lo malo que antes yo hacía. Eso es el verdadero arrepentimiento. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esa palabra aparta, apartarse del pecado, dejar el pecado, es lo que significa arrepentimiento. El arrepentimiento también comprende dejar el pecado. En el idioma griego es metanoia, esa palabra arrepentirse, arrepentimiento en el griego es metanoia, que significa cambio de mente, cambio de actitud. Lo malo que antes yo hacía, ya no lo vuelvo a hacer. Vamos a leer la Biblia en Lucas capítulo 19, versículo 8. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo el Señor,
he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Cuadriplicado. Zaqueo era el cobrador de impuestos. Era un cobrador de impuestos que cobraba impuestos para el Imperio Romano. Cuando él tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, fue movido de tal forma que él se arrepintió. Se arrepintió de haber defraudado, de haber cobrado de más los impuestos a sus compatriotas. Se arrepintió de haber hecho algún abuso en el cobro de los impuestos, de haber cobrado de más a sus compatriotas. Por eso él dijo, si en algo he defraudado, a algunos se lo devuelvo cuadriplicado. Arrepentirse es cambiar de actitud. Una persona que se arrepiente se vuelve a Dios a través de Jesucristo. Arrepentirse es también el intercambio de señores. Antes de nosotros tener el encuentro con Cristo, estábamos bajo el señorío de Satanás. Pero por medio de Jesucristo y a través de su palabra, a través del poder de la predicación y del actuar del Espíritu Santo, dejamos de estar bajo el señorío de Satanás para entrar en el señorío de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces se produce pues lo que es el arrepentimiento, y el arrepentimiento produce en la persona conversión. Vamos a hablar ahora acerca de la conversión. La palabra conversión en el idioma griego es epístrope, que en español es conversión, significa volverse a. Volverse a. En este caso es volverse a Dios y aceptar sus mandamientos. Volverse a Dios y aceptar sus mandamientos. Eso es conversión. La conversión es un aspecto importante de la salvación, por medio del cual hay un cambio radical en el estilo de vida. Cuando una persona se convierte verdaderamente, hay un cambio radical en su forma de vestir, en su forma de pensar, en su forma de hablar, en su forma de actuar. La conversión, este cambio de esta conversión, ¿no?, se produce en el intelecto. Este cambio se produce en los sentimientos del hombre por acción del Espíritu Santo. Cuando una persona se arrepiente y acepta a Cristo como su verdadero Salvador personal, el Espíritu Santo lo que hace es entrar dentro de esta persona. Aquella persona se convierte en el templo del Espíritu Santo cuando hay un verdadero arrepentimiento. La persona se convierte en el templo del Espíritu, y el Espíritu Santo dentro de esa persona produce transformación, produce cambio. Como dijimos, en el intelecto, en los sentimientos, en todas las áreas de la vida de la persona. Bíblicamente, conversión, pues, es dar la espalda al pecado y caminar siempre en la dirección donde Dios nos guíe a través del Espíritu Santo. La verdadera conversión afecta toda la personalidad del hombre. Entonces, esta conversión es producto primeramente ¿de qué? Es producto del arrepentimiento. Que dijimos que ese arrepentimiento es cambio de actitud, cambio de mente. Vamos a leer la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice la Biblia: ahora me gozo no porque haya sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Fuisteis entristecidos para arrepentimiento. ¿A través de qué? Del poder de la predicación.
porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente, pues se siente triste, reconoce su pecado, siente una angustia terrible y se acerca a Dios. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, ¿no? Cuando una persona se arrepiente, pues en el momento de arrepentirse se siente muy triste, porque reconoce su condición pecaminosa. Pero esa tristeza que produce arrepentimiento nos trae a nosotros, ¿qué cosa? Salvación. Pero la tristeza del mundo, como dice la Biblia, eso produce muerte. Algo muy importante, la conversión se produce una sola vez y para siempre. La conversión ocurre una sola vez en la vida y una sola vez y para siempre. El hombre abandona el pecado y se acerca a Dios. Entonces, esta conversión es el resultado de la cooperación de las actividades divinas y humanas. Es muy importante. Luego que la persona se arrepintió, luego que la persona se convirtió, la persona es adoptada por Dios como hijo. Vamos a hablar ahora acerca de la adopción. La palabra griega traducida como adopción como hijos, es huiostesia. Esta palabra es un tecnicismo legal que significa literalmente colocado como hijo. Cuando nosotros nos arrepentimos, nos convertimos, dice la Biblia, que somos adoptados por Dios como hijos. Cambia nuestra relación con Dios. Antes de nosotros arrepentirnos, antes de nosotros aceptar a Cristo como un Salvador, éramos considerados enemigos de Dios. A causa del pecado, estábamos destituidos de la gracia, de la presencia de Dios. Y ahora, dice la Biblia, ahora nuestra relación es una relación con Dios de amor y de amistad. Somos nosotros declarados hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios. Eso es muy importante. Dejamos de ser simplemente criaturas y pasamos a ser hijos de Dios. Hay muchas personas que dicen, ay, todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Aquel que se ha convertido, aquel que se ha arrepentido, se ha convertido, de verdad, sinceramente, son adoptados y son hechos hijos de Dios. Pero las personas que viven en su pecado, las personas que viven en su lascivia, las personas que viven según la carne, esas personas no son considerados hijos de Dios. Son simplemente creación de Dios. Simplemente criaturas creadas por Dios, pero no son hijos de Dios. Para ser un hijo de Dios, tiene que producirse en la persona el arrepentimiento genuino, la conversión genuina. Y de ahí la persona pasa a ser hijo de Dios y pasa a ser regenerado. Se produce en aquella persona, pues, lo que se llama el nuevo nacimiento. Vamos a leer la Biblia en Romanos capítulo 8, versículos 14 y 17. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre.
El Espíritu de Dios dentro de nuestra vida, dentro de nosotros, nos garantiza que somos hijos de Dios. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios es el sello de Dios. Somos sellados como hijos a través del Espíritu Santo dentro de nosotros. Cuando nosotros nos convertimos, nos arrepentimos, se produce en nosotros lo que se llama la llenura interior. El Espíritu de Dios pasa a vivir dentro de la vida del creyente. Dice, sigamos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Somos herederos, dice la Biblia. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos considerados hijos de la luz, hijos del reino, hijos del Altísimo, hijos por adopción, hijos de la obediencia. Nuestro estatus cambia completamente. De ser criaturas simplemente a ser considerados hijos de Dios. Y estamos, a través de ser adoptados por Dios y ser considerados hijos de Dios, estamos habilitados para recibir todas las promesas, para recibir todas las bendiciones divinas. Vamos a leer la Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de su amado Hijo. El cual nos ha librado, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de la potestad del pecado, del juicio, de la condenación por medio de Jesucristo. Y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Nos arrepentimos, nos convertimos, somos adoptados, y no solamente somos adoptados por Dios, sino que también somos justificados. Vamos a hablar ahora acerca de la justificación. Esta palabra justificación en el latín es justificatio. En latín es justificatio. En el idioma griego es dikaosis, la palabra justificación. ¿Qué significa la palabra justificación? Significa declarar justo, ser declarado justo, absolver. Nosotros por medio de Jesucristo somos declarados justos delante de la presencia de Dios. Dios, cuando nos mira desde el cielo hacia la tierra, nos ve como justos. Claro, aunque no lo seamos, porque como seres humanos tenemos fallas, tenemos muchos errores, por supuesto, pero no es por mérito nuestro que Dios nos mire como justos. Es por mérito de Jesucristo, es por medio de Jesucristo, es que somos declarados justos delante de la presencia de Dios. Eso es muy importante. La justificación es un don gratuito, es un regalo de Dios, es un carisma. Dios no toma en cuenta nuestro pasado pecaminoso, nos acepta y nos declara justos en virtud de la justicia de Jesucristo. En virtud de esta justicia, de la justicia de Jesucristo atribuida a nosotros y recibida por medio de la fe. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para que fuésemos justificados por Dios en Él, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
La justificación es un acto judicial por medio del cual aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús son declarados justos, libres de toda culpabilidad y castigo. Porque el pecado trae como consecuencia un juicio. La paga del pecado es la muerte. Es el precio del pecado. Pero por medio de Jesucristo somos absueltos de ese juicio. Somos absueltos de toda culpabilidad del pecado, de todo castigo referente al pecado, de todo castigo que trae el pecado. Somos declarados justos y absueltos. Es una acción judicial de parte de Dios. Vamos a leer la Biblia en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Cuando uno es justificado por Dios a través de Jesucristo, Dios mira al creyente sin culpa. Dios ve al creyente y no ve culpa en él, porque ya fuimos nosotros justificados por medio de Jesucristo, absueltos de todo pecado. Vamos a leer la Biblia en Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Cuando Dios justifica al pecador, lo declara justo ante sus ojos. Entonces, esta justificación es la base de nuestra nueva posición delante de Dios. A través, pues, de la justificación, ¿no?, que es un acto judicial, Dios decreta la absolución del pecador y lo declara justo, justificado. Colosenses capítulo 2, versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Por el pecado éramos condenados a través de los decretos, a través de la ley del pecado, a través de la llamada ley moral. A través de la ley moral éramos condenados. Había muchos decretos, pero se anularon, dice, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Vamos a hablar ahora acerca de la regeneración. En griego, la palabra regeneración es paligenesia. En griego esta palabra regeneración es paligenesia, que significa nacimiento, que significa nacer de nuevo, ser restaurado. La palabra regeneración se usa solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. Significa, como dijimos, nacer de nuevo. Esta llamada regeneración es la transformación interna que se produce en el pecador por medio del Espíritu Santo. Esa persona que se convierte, esa persona que se arrepiente, ¿no?, es transformada interiormente. Todo es cambiado, sus pensamientos, su voluntad, su intelecto es cambiado a través del poder del Espíritu Santo. Vamos a leer la Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 18. Dice,
el de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El hombre de criatura, a través del arrepentimiento, la conversión y la regeneración, pasa a ser llamado hijo de Dios. Algo muy importante, la regeneración, el nuevo nacimiento es necesario para la salvación. Sin el nuevo nacimiento, entre paréntesis, regeneración, no se puede participar del reino de Dios. Una persona, para poder entrar en el reino de los cielos, tiene necesariamente que nacer de nuevo, ser regenerado. Dice la Biblia, Juan capítulo 3, versículos 3 y 5. Escuche con mucha atención. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto os digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo. El hombre viejo muere a través de la conversión. El hombre nacer de nuevo. El hombre viejo muere a través del arrepentimiento y la conversión. Aquel que tomaba más, el hombre viejo muere a través del arrepentimiento y la conversión. Aquel que tomaba ya no toma más, aquel que mentía deliberadamente no miente más, aquel que adulteraba no adultera más, aquel que fornicaba no fornica más, aquel que practicaba actos terribles ya no los hace más, es regenerado, es una nueva persona, es una nueva criatura, es un nuevo hombre que está adaptado, que se somete a la voluntad y a la palabra de Dios. Si queremos entrar al reino de los cielos, tenemos que nacer de nuevo. Si una persona no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. La regeneración, la transformación hecha en nosotros confirma que somos nacidos de Dios. Ya no bajo la carne, sino nacidos de Dios por medio del Espíritu. Nacidos de lo alto, somos nuevas criaturas. Eso es muy importante. Dios nos moldea en nuevas criaturas a través del llamado nuevo nacimiento. Vamos a hablar ahora acerca de la santificación. La palabra santificación en el idioma griego es agiasmos. Y esta palabra viene del verbo agiazo, que significa consagrar, santificar, separar. Es en el griego. En el idioma hebreo es kadosh, ¿no? Kadosh, que también significa lo mismo, consagración, santificación. Con respecto a la santificación, vamos a hablar acerca de dos puntos importantes. Primero, hay lo que se llama santificación posicional. Eso significa que en el instante que nosotros creímos en el Evangelio por primera vez, en el instante que se produce en nosotros el verdadero arrepentimiento, Dios nos ve a nosotros, a partir de ese momento, Dios nos observa y nos ve a nosotros como santos. Eso se llama la santificación posicional, que Dios nos mira desde el cielo hacia la tierra a nosotros como santos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. A través de Jesucristo. Claro que no somos perfectos,
no somos santos en un 100% porque somos carne, somos seres humanos, pero por medio de Jesucristo Dios nos ve a nosotros como si fuésemos completamente santos. Porque la sangre de Cristo nos limpia y nos purifica de todo pecado. Segundo, con respecto a la santificación, hay una santificación en el creyente que es progresiva, Jesús nos salva de nuestros pecados, pero no nos deja en pecado. Nos ha dado el Espíritu Santo para capacitarnos, para vivir vidas cada día, cada vez más santas. La santificación progresiva, día a día nosotros tenemos que esforzarnos y luchar por nuestra santificación. La santificación exige la separación determinante de todo lo que es pecaminoso y que contamina el cuerpo y el alma. Vamos a leer la Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 7, dice: y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Nosotros somos llamados por Dios a ser santos, a practicar la santificación en nuestra vida. Porque primeramente Dios es santo, es uno de sus atributos, que en hebreo es Kadosh. Dios es santo. Y este Dios santo requiere que sus criaturas, en este caso nosotros los creyentes, requiere que sus hijos seamos también como Él, santos. Por eso es muy importante nosotros dedicar nuestra vida a la santificación. Santo significa, como dijimos, apartado, consagrado. Dice la Biblia que sin la santidad nadie verá a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, nadie verá al Señor. Instrumentos de la santificación, para la santificación. Primeramente, la sangre de Jesús, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la fe. Son instrumentos que nos ayudan a nosotros en la santificación. La verdadera santificación exige y requiere una profunda comunión con Cristo, comunión con los creyentes, tener comunión los unos con los otros. Es parte de la santificación. No estar peleándome los unos con los otros, no. La santificación comprende comunión completa entre creyentes. Eso también es parte de la santificación. La santificación verdadera requiere también obediencia a la palabra de Dios. Obediencia a la palabra de Dios. La santificación también requiere amor a la justicia y desprecio y odio a la iniquidad. Sumisión a la disciplina de Dios. Vivir una vida llena del Espíritu Santo. Eso es parte de la santificación, es parte de la santificación. Vivir una vida llena, vivir una vida completa y llena del Espíritu Santo. Eso es muy importante. Es muy importante vivir una vida en santidad. Como cristianos, como creyentes, tenemos que practicar la santificación progresivamente. Y es muy importante que se produzca el nuevo nacimiento en los creyentes, que haya la transformación, que haya la regeneración. Pues si una persona no nace de nuevo, no podrá entrar al reino de los cielos. Una persona que no ha nacido de nuevo es una persona que sigue practicando las cosas que antes practicaba en el mundo. Sigue pecando, sigue mintiendo, sigue adulterando, ¿no? Y supuestamente está dentro de la iglesia. Entonces, un nacido de nuevo deja y entierra al hombre viejo y pasa a ser una nueva criatura. Eso es muy importante. Hermanos, miembros y obreros, que Dios les bendiga. Hemos llegado a la parte final del sexto tema del primer módulo del curso de formación
de Obreros. Quien habló con todos ustedes, su hermano en Cristo, Pastor Pedro Pablo Juárez. Que Dios le bendiga. Los esperamos en la próxima clase del curso de formación de obreros. Que Dios le bendiga. Queden todos en la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.